Cálculo de condensadores o capacitores en serie. ¿Cómo debo proceder para realizar los cálculos? Primero, en nuestra memoria reciente está cómo se calculaban las resistencias. En base a la ley de Ohm, el voltaje era igual a la intensidad por la resistencia. Al despejar, I o R, V siempre en el numerador. Ahora, en vez de utilizar esta fórmula, tendré que utilizar esta, donde la capacidad es igual a la carga partido el voltaje. La carga es la capacidad por el voltaje y el voltaje la carga partido la capacidad. Siempre voy a utilizar esta fórmula, lo mismo que pasaba en las resistencias que utilizaba esta. El voltaje, pues lo mismo que pasaba en las resistencias. Cuando los condensadores están en serie, la suma de los voltajes me dará el voltaje total. Y la carga, pues igual que la intensidad. De hecho, la carga es la intensidad por el tiempo. La intensidad en serie era la misma por todo el circuito. La carga en serie de los condensadores es la misma en todos los condensadores. En paralelo, la intensidad en las resistencias era la suma de cada una de las intensidades era igual a la intensidad total. Lo mismo va a pasar con la carga. La suma de las cargas de cada condensador me dará la carga total. Y por último, están las variables C y R, que se calculan justo al revés. En serie, la suma de las resistencias me da la resistencia total. Sin embargo, la capacidad tengo que hacer como hacía las resistencias en paralelo. Es decir, 1 partido la capacidad equivalente será igual a la suma de los inversos de cada una de las capacidades. Las resistencias en paralelo era 1 partido la resistencia equivalente igual a la suma de los inversos de cada resistencia. Los condensadores los sumaré directamente. En la fórmula de la capacidad se mide en faradios, se representa por una F, la carga se mide en coulombios, se representa por una C, y la tensión se mide en voltios y se representa por una V. Hay que decir previamente que el faradio es una unidad de medida muy grande. Entonces normalmente se utilizan sus múltiplos, como el milifaradio, el microfaradio, el nanofaradio y el picofaradio. Van decreciendo de 1000 en 1000. Entonces, si parto de faradio y voy hacia abajo, tendré que multiplicar por 1000 para milifaradios, 1.000.000 microfaradios, 1000 millones nanofaradios, etc. Si voy al revés, de abajo hacia arriba, tendré que ir dividiendo. Ahora pasamos a ver el circuito en serie. El circuito de 3 condensadores en serie que tienen aplicada una tensión de 12 voltios. Un condensador de 5, otro de 10 y otro de 30 microfaradios respectivamente. La capacidad equivalente, como he dicho antes, la calculo como si fueran resistencias en paralelo. 1 partido la capacidad equivalente, 1 partido 5, más 1 partido 10, más 1 partido 30. 30 dividido 5, 6, más 30 dividido 10, 3, 30 dividido 30, 1. Sumo, me da 10, 10 dividido 30, invierto la fracción, 30 dividido 10, 3 microfaradios. La fórmula, la misma que para las resistencias en paralelo. Con la calculadora, 1 dividido, paréntesis, 1 dividido 5, más 1 dividido 10, más 1 dividido 30, igual a 3 microfaradios. He llegado, al igual que llegaba en las resistencias, a tener una única resistencia, una tensión. Aquí llego a tener un condensador equivalente al que aplico una tensión. Entonces, en las resistencias calculaba la intensidad total. Aquí tendré que hallar la carga total, porque era la variable similar. Pero con esta fórmula, la carga total es la capacidad total por el voltaje total. Carga total, 3 microfaradios. Lo tengo que pasar a faradios. Entonces multiplico por 10 elevado a menos 6, que es lo mismo que dividir por 1.000.000. Por 12, que es la tensión, y me da la carga. 3,6 por 10 elevado a menos 5 coulombios. La carga total es la misma que almacena cada uno de los condensadores. Igual a Q1, igual a C2, igual a Q3 y Q
C sub n los condensadores que hubiera. Pasamos a la tensión. La suma de las tensiones me va a dar la tensión total. ¿Cómo los calculo? Pues con la nueva fórmula. La nueva fórmula, que consiste en despejar la tensión, es igual a la carga partido la capacidad. Entonces, como sé que la carga es la misma en todos y es 3,6 por 10 elevado a menos 5 coulombios, cada una de las capacidades que las tengo en microfaradios las tengo que pasar a faradios. Entonces el apellido por 10 elevado a menos 6. Divido, en el primer caso me da 7,2 voltios, en el segundo caso el condensador es de 10 microfaradios, me da 3,6 voltios, y el tercer caso el condensador es de 30 microfaradios, me da 1,2 voltios. Al sumar cada una de las tensiones de cada condensador obtengo la tensión total. El circuito resumido con cada uno de los puntos y las distintas tensiones. Se observa ahora en la figura. Recapitulando, para calcular la capacidad de condensadores en serie procederé de la misma manera que hacía para calcular las resistencias en paralelo. 1 partido la capacidad equivalente será la suma de los inversos de cada una de las capacidades, o bien con la calculadora. Posteriormente, cuando tenga solo un condensador al que aplique una tensión, hallaré la carga total, con la nueva fórmula, donde la carga es igual a la capacidad por el voltaje, y esa será la misma en cada uno de los condensadores. Y para finalizar, la tensión, sabiendo que la carga es la misma y sabiendo la fórmula que V es igual a la carga partido la capacidad, hallaré las tensiones respectivas en cada uno de los condensadores. La suma de las tensiones me dará la tensión total.